Uf, pobre México. No la pasó muy bien después de que se independizó. Soy Suelis Ponche y les hablaré de las invasiones que sufrió México después de la independencia. Y pues bueno, comencemos. Después de la independencia de México, el país se encontraba muy vulnerable, lo que provocó que varios países se aprovecharan de ello. Tuvo su independencia en 1821. Después de eso, México se convirtió en un país libre y soberano. El primer presidente fue Guadalupe Victoria, que gobernó casi 5 años, de 1824 a 1829. Pero el problema empezó en 1825. ¿Y qué pasó? Bueno, España le tenía rechazo a México ya que no aceptaba su derrota y que el país fuera independiente. Y en el puerto de Veracruz había un grupo de españoles que se creían superiores y no aceptaban nuestra independencia. Pero hubo una capitulación en ese mismo año, que es un acuerdo firmado, y solo así aceptaron nuestra independencia. Mantuvo un poco la calma hasta 1829, sí, la primera invasión, cuando vino una expedición española que desembarcó en las costas de Tamaulipas, pero por suerte fue derrotada por el Ejército Nacional. Todo tranquilo hasta 1838. Sí, la guerra de los pasteles. Todo por culpa de un pastelero. Debido a la deuda que México tenía y la presión, fue invadido por Francia y hubo una guerra. Al final, México pagó la deuda. México pensó que ese solo era el final de la historia, pero no. Ese solo era el comienzo. Bueno, ya terminada la guerra, Estados Unidos ya le había propuesto a México muchas veces comprar a Texas, pero él se negaba. El actual presidente que se encontraba, Antonio López de Santa Anna, fue a enfrentar a los colonos. ¿Y por qué fue a enfrentarlos? Bueno, Estados Unidos empezó a alquilar terrenos en Texas y enviaba gente a colonizarlas, con la condición de que fueran católicos y no trajeran esclavos, y ellos mismos buscaban la independencia de Texas. Pero era más que claro cuál era su verdadero plan. Y a Santa Anna no le agradó mucho, así que fue por ellos. Pero fue capturado y tuvo que firmar un acuerdo que aceptaba la independencia de Texas. Pero en 1845, Texas terminó siendo parte de Estados Unidos. Y en 1846, Estados Unidos le declaró la guerra a México, lo que hizo que perdiera casi la mitad del territorio. Todo esto era México y esto fue lo que perdió. Ahora vamos de 1857 a 1860. Hubo en México una guerra de 3 años para la expulsión de un dictador. Lo bueno que el problema no llegó a más. Y un año después, viene otra invasión. 1861, la segunda intervención francesa. ¿Y qué pasó? El presidente Benito Juárez anunció la suspensión de los pagos de la deuda externa, lo que no le agradó mucho a Inglaterra, Francia y España, y provocó una guerra de 1861 a 1867. Y desde que había empezado la independencia de México, para esas fechas ya habían gobernado más de 20 presidentes. Sí, un buen. Y si pensaste que ya todo esto había terminado, no, vino otra invasión más. Eso pasó el 21 de abril de 1914. El país se encontraba en medio de la Revolución Mexicana y el puerto de Veracruz fue bombardeado e invadido por una flota militar de Estados Unidos. Sí, Estados Unidos otra vez. Lo bueno que la guerra terminó en ese mismo año y estas fueron todas las invasiones que México sufrió. Hasta pronto.